Listo, entonces buenas noches para todos. Mi nombre es Maya, soy estudiante de octavo semestre. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la regulación renal del equilibrio del sodio, cómo reponer sodio y demás. ¿Listo? Bueno, estos fueron algunas de las bibliografías que utilicé. Están varios artículos clásicos de hiponatremia y hipernatremia del New England Journal, de Adroguema Díaz, que es la fórmula que actualmente se usa. Y sí, listo. Entonces, como generalidades, tenemos que el sodio es el principal ion determinante del volumen del líquido extracelular. Entonces, al ser pues el principal determinante, también depende, o sea, de este depende la presión arterial y la perfusión de los órganos. Uno de los artículos del New England dice una frase que es bien bonita, que dice: las células humanas habitan en agua salada. Entonces, por ende, pues el bienestar de estas células va a depender de la capacidad del cuerpo para regular la salinidad de estos fluidos extracelulares. Entonces, al controlar la ingesta y pues la excreción de agua, el sistema osmorregulador pues normalmente evita que la concentración de sodio plasmático se eleve o se desvíe de su rango normal. Tenemos valores normales plasmáticos que van de 135 a 145. ¿Qué escribieron? El doctor escribió, pero dale que yo soluciono con él. Ah, sí, ya. Listo. Entonces, bueno, desde la epidemiología simplemente es para decirles que en Estados Unidos es la ingesta diaria de sodio es bastante alta comparada con el resto del mundo, que tiene una ingesta diaria aproximadamente de 100 milimoles de sodio. Em, Siguiente, listo. Entonces, el transporte o sea, hablemos del transporte del sodio a través de la nefrona. Entonces, el mecanismo de excreción urinaria del sodio va a resultar de un ultrafiltrado de plasma circulante por el epitelio tubular renal. Entonces, se van a filtrar más de 500 gramos de sodio en el día, solamente para excretar 3 gramos, que es el equivalente a la ingesta. Entonces, así como la ingesta del sodio dicta la tasa de excreción del sodio, entonces la filtración del sodio dicta la tasa de reabsorción de este. Varios estudios de micropunción han demostrado que todos los segmentos del asa de Henle contribuyen a la recuperación del sodio filtrado, a excepción de las ramas descendentes delgadas. Todo este proceso va a ser impulsado por la bomba sodio-potasio TPasa, que sabemos que están en las membranas vasolaterales de las células. Y además, algo curioso es que el riñón, como recibe un porcentaje de oxígeno bastante alto, es decir, del 7 al 10% de la absorción total de oxígeno del cuerpo, el 2, ¿cómo decirlo? 2/3 de estas van a ir a la reabsorción activa de sodio, es decir, van a ir a impulsar las bombas sodio-potasio ATPasas. ¿Listo? Entonces en esta imagen presentamos pues la fracción de sodio que queda en el ultrafiltrado en función pues de la distancia a lo largo de la nefrona, que va a ser en condiciones de ingesta de sodio normales. Entonces tenemos que, ¿cómo saco el puntero aquí? Listo, entonces tenemos que hasta el 60 al 70% de la reabsorción total de sodio va a estar en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo recto proximal, que son estos. Y como aquí la reabsorción es casi isotónica, entonces también es válido para el agua. Y del 25 al 30% se reabsorben en la porción ascendente del asa de Henle. Entonces, cuando se llega ya a las células de la mácula densa, ya en esta parte más del 90% del sodio ha sido filtrado, ¿sí? Porque no se absorben en las ramas descendentes,
porque resulta que en estas solamente hay una gran expresión de aquaporinas, entonces va a reabsorber mucha agua, pero no sodio. Listo. No sé cómo pasar la pantalla. Quita el lápiz como lo pusiste. Ya, es que, bueno, no sé borrar eso. Disculpen. Entonces, nosotros tenemos algo que es el balance hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos de líquidos en nuestro cuerpo tienen que ser iguales a los que excretamos para tener un balance neutro. Entonces, este balance pues está mediado por mecanismos ultra precisos, llámese renina, angiotensina, aldosterona o llámese vasopresina. ¿Qué puede pasar? Que bajo ciertas condiciones como ejercicio intenso, prolongado, fiebre, aumento de peso, em, aumento del metabolismo, perdón, el hipertiroidismo y demás, hacen que estas pérdidas aumenten. Entonces, todos estos estados hay que tenerlos presentes para el cálculo que vamos a hacer de lo siguiente. Aquí está más explicadito. Listo. Entonces, estos dos conceptos a veces nos llenan de dudas. O sea, la osmolaridad es lo mismo que la osmolalidad, sí, pero no. Entonces, ¿cómo así esto? La osmolaridad es el número de partículas disueltas en una solución que van a estar expresadas en osmoles por litro, ¿sí? Entonces vamos a tener valores normales que van como desde 285 a 310. Y la osmolalidad es lo mismo, pero va a ser expresado en osmoles por kilo de agua o kilo de solvente, ¿sí? Entonces, pues cuando uno es estudiante, estos conceptos lo hacen perder a uno. Esta es la fórmula de la osmolaridad. Va a ser 2 veces el sodio por más el potasio más la glucosa dividido en 18. Algunos meten el etanol, otros no. Algunos meten el boom, otros no. ¿Y por qué es esto? Porque existen distintos osmoles que van a tener cierta importancia en, en la osmolaridad de todo el plasma. Entonces, los efectivos son aquellos que tienen la capacidad de arrastrarnos agua porque o sea, no atraviesan la membrana. Entonces, estos son el sodio, potasio y la glucosa, ¿sí? Tenemos los inefectivos que no arrastran agua, pero pasan como Pedro por su casa por las membranas. Entonces, están como el metanol, el etanol, la urea, los que vemos ahí en la fórmula. Y los idiógenos, veremos que son ultra fundamentales, especialmente en la hipohipernatremia, porque son los que permiten que haya una adaptación neuronal después de las 48 horas, o sea, cuando hay una hipernatremia crónica, que ya vamos a ver. Entonces, digamos que estas son sustancias orgánicas, pues, ejemplos de estas son la glicina, la taurina, el sorbitol, el glutamato y demás. Entonces, la hipotonicidad pues, va a promover la liberación de estos osmolitos eh, para que ellos vayan a las zonas donde hay menos concentración y igual en los distintos ambientes del líquido intra y extracelular. Y entonces, evidentemente, pues para la regulación de la osmolaridad plasmática tenemos a los osmorreceptores y a los varoreceptores, y los osmorreceptores van a estar íntimamente ligados a la hormona antidiurética y van a estar modulando su liberación. Entonces, si una persona ingiere mucha agua y mucho sodio, pero su mecanismo de sed está intacto y su nivel y función hipotalámica está normal, o sea, es decir, que la función de la producción de la hormona antidiurética está conservada, entonces las probabilidades de tener un trastorno del sodio pues son básicamente nulas. Entonces con esto les quiero decir que los trastornos del sodio no son trastornos del sodio como tal, sino que son trastornos del agua, ¿sí? Entonces cuando disminuye o aumenta el agua, se ve reflejado en la disminución o el aumento de la concentración de sodio. Entonces, pues obviamente puede ocurrir lo contrario, tipo si consumes 3 cucharadas de sal de un solo, pero no es lo que pasa usualmente, ¿sí? Em,
En la osmorregulación normal, tanto la sed como la secreción de vasopresina se inhiben cuando la concentración plasmática de sodio disminuye por debajo de 135 milimoles. Y cuando este aumenta por encima de 145, los niveles de esta suelen ser normales. Entonces veremos más adelante que si tenemos estos niveles de vasopresina normales y hay una orina diluida, entonces, y una alta concentración de sodio plasmático, puede ser que hay una liberación deficiente de la vasopresina, como en la diabetes insípida. Listo. Entonces, esta diapositiva es para decirles que las manifestaciones del sodio, a pesar de que se vean reflejadas de forma sistémica, realmente son manifestaciones neurológicas. Entonces, así como cuidamos el corazón del paciente que tiene hipo o hiperpotasemia, pues tenemos que cuidar el cerebro de un paciente que tiene hipo o hipernatremia. Entonces, tenemos que el sodio no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, sabemos que sistémicamente el sodio atraviesa fácilmente las membranas capilares. Sin embargo, pues aquí hay unas uniones endoteliales estrechas y están los procesos astrocíticos del pie. Entonces, lo que va a pasar cuando el sodio pues cambia de concentración es que va a arrastrar agua afuera y adentro del tejido cerebral, porque los astrocitos expresan muchas acuaporinas, en especial la acuaporina 4. En general, pues también los astrocitos protegen la neurona, aquí las vemos. Ellos liberan taurina, que si se acuerdan, anteriormente dijimos que era uno de los osmoles idiógenos. Entonces, pues la libera, entonces el astrocito se hincha de agua, mete la taurina a las neuronas, entonces esto hace que ellas mantengan su volumen normal y cuando pasan las 48 horas hay un mecanismo adaptativo, pues ellos vuelven a su forma normal. Listo. Entonces esto es lo que generalmente pasa cuando hay una corrección rápida o no se corrige eso que vamos a ver más adelantico. Listo. Entonces, vamos ya con la hiponatremia. Entonces, la hiponatremia la definimos como una disminución de la concentración sérica de sodio a un nivel por debajo de 135 milimol por litro. Estas pueden asociarse a una tonicidad baja, normal o alta, pero vemos que cuando hay una tonicidad alta o normal, pues eh, son consideradas pseudohiponatremias, porque la hiponatremia verdadera va a ser hiposmolar e hipovolémica. ¿Sí? Listo, entonces tenemos distintas causas, por ejemplo, la depresión de volumen circundante efectivo, entonces aquí hay hipoperfusión, entonces hagamos de cuenta que se da una hemorragia sanguínea, entonces hay una depresión de volumen, entonces los mecanismos compensatorios se activan, es decir, la ADH, se retiene agua, se retiene sodio, más agua que sodio por la acción de las acuaporinas en el túbulo colector, entonces hace que esta agua se retenga y pues diluya el sodio que hay en la sangre. Entonces, todos estos estados de hipoperfusión hacen que evidentemente los pacientes hagan hiponatremia, ¿no? Entonces, en insuficiencia cardíaca porque pues no se perfunde bien el riñón, en cirrosis porque pues tenemos una vasodilatación del lecho esplánico, en pérdidas renales o gástricas, etcétera. También los diuréticos, en general las tiacidas, estas causan hiponatremia por tres mecanismos: la pérdida de potasio, la depresión de volumen y el bloqueo de los canales de cloro y sodio. Aquí la aldosterona pues retiene sodio y líquido, entonces la ADH solo retiene agua, es decir que hay un doble de agua y un mínimo de soluto, entonces pues esto da hiponatremia, los diuréticos dan hiponatremia. Las enfermedades renales, el SIAD y otros como el hipotiroidismo y la insuficiencia renal, que puede ser primaria o secundaria, que ya vamos a ver más adelante.
Listo, entonces tenemos ya la clasificación de la hiponatremia. Sé que las podemos clasificar en leve, moderada, severa o en aguda y crónica, pero esto es como lo realmente eh, importante aquí determinarlo. Es primero lo que les decía, que todo, o sea, hay que saber que toda hiponatremia verdadera, además de tener un valor de 135 miliosmoles, tiene una osmolaridad plasmática disminuida, ¿sí? Mm, tiene una osmolaridad plasmática disminuida. Entonces, si esta osmolaridad pues está aumentada debido a que hay una presencia de partículas osmóticamente activas o algo, entonces, por ejemplo, podemos tener una hiperglicemia, ¿sí? Ah, listo. Em, entonces, sí, o sea, una osmolaridad normal aumentada puede significarnos hiperglicemia, hiperlipidemia, y en general pues puede ser también una falla de laboratorio. Entonces hiponatremia verdadera es una hiponatremia que tiene una osmolaridad disminuida y la vamos a clasificar en hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. ¿Sí? Entonces, en la hipovolémica, en estos casos, tanto el líquido extracelular como el intracelular están disminuidos y además el volumen circundante efectivo también está disminuido. Entonces, podemos tener pérdidas renales y extrarrenales. Entonces, estas renales van a ser, por ejemplo, si uno sospecha un cerebro perdedor de sal o si el paciente está usando unos diuréticos, pero también podemos tener las extrarrenales como diarrea, vómitos, pancreatitis, a causa de quemaduras y demás. Entonces, ¿cómo sabemos si es renal o extrarrenal? Sencillo, pedimos un sodio urinario y dependiendo si es menor de 20 o mayor de 20, así mismo, como aparece allí, vamos a clasificarlo. En la volémica, cuando esto suele pasar cuando los tenemos pacientes hospitalizados y tienen una hiponatremia, no sé por qué lo operaron o porque tiene un tumor cerebral. Entonces, aquí, pues, el ejemplo más clásico de la volémica es el SIAD. Entonces vemos que si ahí tiene una osmolaridad urinaria aumentada, entonces vamos a irnos por el SIAD o por el hipotiroidismo, por la insuficiencia adrenal secundaria. Si tenemos una osmolaridad urinaria disminuida, entonces van a haber una ingesta alta de líquidos, entonces pacientes con putomanía o pacientes con baja ingesta de solutos, por ejemplo, los que el síndrome de Tea and Toes, que es la dieta a base de té y carbohidratos, y sí, y si es variable puede haber un osmostato reiniciado, por decir así. Y en la hipervolémica encontramos todo lo que nos causa edema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos causa edema? Que sea extrarrenal, falla renal, cirrosis, hipoalbuminemia, y que sea renal, pues la falla renal. Mm, listo. Entonces, este es el abordaje de la guía europea. En general, pues se dice que hay dos abordajes, el abordaje clásico que hablamos ahorita rato y este abordaje de la guía europea que habla de primero tomar para clínicos y luego la clínica. Entonces, uno dice, hay hiponatremia, entonces luego toma la osmolaridad urinaria y dependiendo de eso, uno considera las etiologías. Y si esta osmolaridad urinaria está aumentada, entonces uno se va a buscar la concentración del sodio urinario. Sin embargo, esto en Colombia no es algo muy, em, por decir así, muy útil porque me atrevería a decir que la mayoría de contextos clínicos acá no hay la posibilidad de obtener rápidamente una osmolaridad urinaria. Listo, entonces aquí las manifestaciones clínicas según la severidad.
Los síntomas son fundamentalmente neurológicos, van a depender pues de la gravedad y la velocidad de la instauración de la hiponatremia, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo tener una hiponatremia de 129 a una de 110, y no va a ser lo mismo una crónica o una aguda. Entonces, en los síntomas leves podemos tener cefalea, irritabilidad, alteraciones de la marcha, de la memoria y demás. En los moderados, náuseas, confusión, desorientación, somnolencia, bradipsiquia. Los vómitos a veces los asocian más a los síntomas graves en algunas tablitas que encontré, pero también en los síntomas moderados. Convulsiones, coma, estupor, esto por decir así, de los síntomas graves. Listo, aquí un poquito del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es un trastorno de la excreción de agua alterada causado por una incapacidad de suprimir la secreción de hormona antidiurética, o sea, esa está aumentada. Entonces, la retención de agua aquí debido a esta, pues expande el volumen del líquido extracelular, lo que pues nos resulta en una mayor excreción urinaria de sodio a pesar de que pues haya hiponatremia. Esta tiene múltiples causas. Eh, Podemos tener lesiones neoplásicas como el carcinoma bronquial, medicamentos, por ejemplo, la carbamazepina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, el trauma craneano, las infecciones y demás causas pulmonares y neurológicas. Aquí los principales criterios para el diagnóstico del SIAD, entonces tenemos que tener un sodio plasmático disminuido, una osmolaridad plasmática disminuida, una osmolaridad urinaria aumentada y un sodio urinario aumentado. Listo. Entonces vamos con el tratamiento de la hiponatremia. Entonces, la que es normovolémica, hipervolémica, en general pues se trata con restricción hídrica y de sodio, pero la hipovolémica es la que nosotros vamos a tratar más bien con líquidos, preferiblemente hipertónicos, también se usan isotónicos en algunas guías. Tenemos que definir si es aguda o si es crónica, es decir, si es menor a 48 horas o si es mayor a 48 horas, porque de esto nos va a depender el manejo. Eh, entonces, ¿qué pasa si no corrijo la hiponatremia y qué pasa si la corrijo muy rápido? ¿Sí? Entonces, si no corrijo la hiponatremia, puede pasar una hernia cerebral o un edema cerebral. Y si la corrijo muy rápido, el síndrome de desmielinización osmótica, que ya lo vamos a ver. Esto no se pasa. Listo. Entonces, el síndrome de desmielinización osmótica anteriormente se llamaba mielinosis pontina y se llamó así porque inicialmente se veía que la pérdida de la mielina se daba en el puente y ahora se sabe que no, que hay en otros lugares, que en los ventrículos laterales, el mesencéfalo y demás. Y respecto a la clínica, pues este es un síndrome o una enfermedad bifásica. Entonces, estos pacientes, cuando el sodio se corrige, pues parecen haberse recuperado, ¿no? Pero 5 a 7 días después empiezan los síntomas neurológicos, convulsiones, anomalías de comportamiento, trastornos del movimiento. Tiene un espectro clínico bastante amplio. Esto se da porque hay una lesión cerebral después de la corrección rápida de la hiponatremia. Entonces, este estrés hipertónico hace que se desencadene la apoptosis, haya una ruptura de la barrera hematoencefálica, daño del citoesqueleto de las células y pues finalmente la desmielinización del cerebro. Entonces, el 95% de los pacientes que hacen este síndrome quedan con alguna secuela, hacen paraparesias, pueden hacer miparesias. Los más graves quedan encerrados, es decir, que no se mueven, no hablan y no tragan. ¿Sí? Entonces, esto dice que se debe a la desmielinización de la protuberancia central. El diagnóstico pues es clínico, imagenológico y entonces para el tratamiento tenemos unas metas de corrección. En algunas literaturas se habla que
menos de 12 miliequivalentes en 24 horas y menos de 18 en 48 horas. Sin embargo, otras dicen que es suficiente con corregir de 4 a 6 miliequivalentes en el primer día para evitar o para disminuir considerablemente el riesgo de complicaciones que conlleva pues la hiponatremia. Tenemos un perfil de seguridad de 120 miliequivalentes. Podemos subir al paciente a esos 120 miliequivalentes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahí chiquito. Bueno, espera, todavía no. Entonces, lo primero es preguntar si vamos a calcular el sodio a corregir o vamos a administrar de una vez bolos de solución salina al 3%. Entonces, lo primero es que si tenemos un paciente que está sintomático severo, agudizado allí, convulsionando, pues obviamente vamos a administrar cloruro del sodio al 3% de una, porque pues la hiponatremia aguda es considerada una emergencia y no podemos ponernos a calcular mientras el paciente, por ejemplo, convulsiona. Entonces, el abordaje de urgencias, el manejo primario, y después vamos a meter bolos de 100 cc en 10 minutos. Otras bibliografías dicen 150 en 20 minutos y reevaluar a los 20 minutos. En general, no hay un consenso, lo que vi es que no hay un consenso en el tratamiento. Todas las guías dicen cosas distintas, sin embargo, tienen unos principios bastante similares y van a lo mismo. Sí, bolos de 100 cc en 10 minutos, se pueden repetir hasta 3 bolos, máximo de 300 cc. ¿Y por qué 300 cc? Porque pues este me corrige los 4 a 6 mil equivalentes que yo necesito. ¿Sí? Si tenemos un niño, pues entonces aquí va a ser 2 mililitros por kilogramo la medida que vamos a infundir. Entonces, cuando suspendemos los bolos, cuando hay una mejoría de los síntomas o cuando el sodio está por encima de 120 o cuando hay más de 18 mil equivalentes en 48 horas. Listo. Entonces, lo siguiente es calcular los demás líquidos que nos hacen falta para corregir totalmente el sodio. Entonces, listo, entonces tenemos la fórmula de Adrogué-Madías, la fórmula de Adrogué, que vamos a usar tanto en hiponatremia como en hipernatremia. Y esta va a ser la infusión del sodio más el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Tenemos que el agua corporal total es el porcentaje del agua total por el peso en kilogramos. Entonces, es 0,6, pero para mujeres y ancianos va a ser 0,5. ¿Listo? Entonces, ponemos este ejercicio aquí pequeño, tenemos un hombre de 70 kilogramos y sodio sérico de 113 mil equivalentes. ¿Sí? Lo vamos a subir al rango de seguridad que es 120, entonces necesitamos subir inicialmente 7 mil equivalentes. ¿Listo? Entonces, aquí la infusión del sodio pues va a ser la infusión que nosotros tenemos de la solución que vamos a elegir. Entonces tenemos el suero salino, tiene 513 mil equivalentes, entonces lo ponemos ahí. El paciente tiene 113 sobre 70 por 0,6 más 1, nos da esto. Y al final tenemos 9.3 mil equivalentes que va a hacer lo que nos va a aumentar 1 litro de solución salina al 3%, pero yo solamente quiero subirle 7 mil equivalentes, ¿no? Entonces vamos a hacer una sencilla regla de 3 para cambiar esto. Entonces, haciendo la regla de 3, veremos que esto nos da 0.75. Entonces, esto significa que pues, necesitamos 750 cc de solución salina al 3% para 24 horas que nos van a corregir el 7.000 equivalentes. ¿Listo? Listo. Quería saber si pues había alguna duda o pues no. No, Mai, creo que puedes continuar, estuvo súper claro. Listo. Bueno. Entonces, ahora vamos con la hipernatremia. Entonces, esto es un aumento de la concentración sérica de sodio a un valor superior a 145 milimol por litro. Esto
casi siempre nos va, o siempre nos va a denotar hiperosmolaridad hipertónica y siempre va a provocar deshidratación celular, al menos de manera transitoria. Em, en general, la hipernatremia representa un déficit de agua relativo, o sea, relativo en relación al sodio o cuando hay una ganancia de sodio aumentada. Tenemos que hay una población de riesgo y esta población de riesgo la van a abarcar los adultos mayores, los pacientes con estado mental alterado, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, los pacientes hospitalizados o intubados y los lactantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes requieren de otras personas para la toma de líquidos y demás, ¿listo? O pueden tener, por ejemplo, los adultos mayores, ¿cómo se dice? El reflejo de sed alterado, o los pacientes con estado mental alterado dejan de tomar agua también. Listo. Entonces, evidentemente, pues lo que ocurre ahí es que hay un déficit de agua, entonces va a hacerse que se contraiga el espacio intravascular y pues se aumente la concentración de plasmática de sodio por distintos motivos. Entonces, tenemos que puede ser por una pérdida excesiva. Esto puede ser pérdida excesiva de agua por la piel, un paciente que hace una maratón y suda, o por el sistema gastrointestinal, por medio de diarrea y vómito, o que sea renal por diabetes insípida nefrógena o diabetes insípida central, y otros estados como los estados post-RCP y choque, porque en estos estados ocurre una particularidad y es que hay una disminución de la liberación de la ADH. Entonces, pues en estos pacientes pues van a tener esta, em, sí, esta alteración. Eh, También puede haber una ganancia de solutos. Esto se le atribuye principalmente a la iatrogenia, a un paciente que está hospitalizado y alguien le pone mal el sodio, o un paciente hospitalizado que sí, le estamos dando solución salina por simplemente líquidos de mantenimiento y nos pasamos y sí. Y puede haber una insuficiente ingesta, pacientes con problemas neurológicos, entonces no tienen la capacidad de llevarse el agua a la boca, de los pacientes que ya hablamos anteriormente. Estas son las manifestaciones clínicas, también son muy neurológicas. En los bebés pueden ser un poco distintos, va a haber un llanto agudo característico, los niños no duermen, no tienen letargo, hiperventilan y más. Y los adultos, pues bastante similar a la hiponatremia, debilidad muscular, confusión, letargo, irritabilidad. Y en los pacientes ancianos generalmente tienen pocos síntomas hasta que ya las concentraciones de sodio séricos exceden los 160 milimoles. Listo, entonces, para el diagnóstico, pues primero tomamos el sodio del paciente y este debe estar por encima de 145, 150. Algunas nos dicen 145, otras nos dicen 150. Recordemos que 135 y 145 son los umbrales para que la ADH se active o se inactive. Entonces, estos son los que vamos a tomar. Eh, entonces, luego la osmolaridad plasmática debe estar aumentada. Entonces, por ejemplo, si tenemos 155 miliequivalentes de osmolaridad, diría que sería más o menos la osmolaridad de 310, que es como el doble, por lo menos sin contarle la glucosa, sin contarle la urea, sin contarle el etanol. Hay que medir también la osmolaridad urinaria, y demás. Entonces, según la osmolaridad urinaria, si tenemos una osmolaridad urinaria disminuida, entonces vamos a tener una diabetes insípida. En estos, la orina está muy diluida, ¿sí? Entonces, esta puede ser nefrógena, es decir, que el paciente sí libera ADH, pero esta ADH no actúa en el riñón porque el riñón no está funcional. En cambio, la diabetes insípida central es que no hay ADH, no hay liberación de ADH, entonces no
pues no se une a sus receptores en riñón así este riñón esté funcional. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Se administra desmopresinas a los pacientes y si el cuadro clínico disminuye, o sea, si el cuadro clínico mejora o si el gasto urinario pues disminuye, entonces la diabetes va a ser central, ¿sí? O sea, el riñón está funcional, pero lo que no se está liberando es la ADH. Entonces, si tenemos una osmolaridad urinaria de 300 a 600, puede ser una diabetes insípida, pero también una diuresis osmótica. Estas las diferenciamos pidiendo una excreción total de solutos, entonces estos tienen un valor normal de 600 a 900. Si es mayor a 1000 es porque hay solutos que están produciendo una diuresis osmótica, es decir, la glucosa, la urea, el manitol, etcétera. Y si tenemos una osmolaridad aumentadísima, entonces hay un desequilibrio entre el sodio y el agua. Puede ser por dos cosas, por pérdidas extrarrenales de agua, diarrea, quemaduras, pancreatitis o ganancia de sodio, por ejemplo, ganancia de sodio extrema, por ejemplo, en intento de suicidio con 2 cucharadas de salsa sopera o algo así. ¿Sí? Listo, entonces, ¿alguien sabe cuál es la frase célebre de este hombre que va a ser nuestro principio fundamental para el tratamiento de la hipernatremia? Bueno, el agüita para mi gente, ¿no? Entonces, sí. Eh, Listo, entonces en el tratamiento de la hipernatremia vamos a tener estas metas de corrección. Entonces, menos de 12.000 equivalentes en 24 horas si el paciente tiene una hipernatremia crónica. Y en el agudo de 6 a 12.000 equivalentes en 24 horas. Aquí vamos a tener un perfil de seguridad en 150. Listo, entonces el primer paso que vamos a hacer es formular el déficit de agua, ¿sí? Entonces, este déficit de agua se formula eh, de la siguiente manera. Entonces, es el agua corporal total por el sodio actual dividido el sodio deseado menos 1. Listo. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio chiquito. Entonces, un hombre de 70 kilogramos con un sodio sérico de 157 y lo vamos a llevar al perfil de seguridad, ¿sí? Es decir, que necesitamos eh, disminuir 7.000 equivalentes. ¿Listo? Entonces, ponemos todo en la fórmula y nos damos cuenta que el déficit de agua de este paciente es de aproximadamente 2 litros. ¿Vale? Entonces, estos 2 litros de agua, que ahorita vamos a hacer también la otra fórmula de Droguema Díaz, los vamos a administrar el 50% en las primeras 6 horas del paciente y el 50% en 18 horas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la fórmula. Esta vez lo que nos va a cambiar es la infusión de sodio. Vamos a usar suero glucosado porque esto no tiene ningún mil equivalente de sodio. Y sí, entonces 0 menos 157 sobre 70 por 0,6 más 1 nos da esto. Y entonces aquí tenemos que hay menos que 1 litro de la dextrosa al 5% nos va a disminuir 3,65, ¿sí? Pero yo necesito disminuir 7.000 equivalentes. Entonces hacemos la regla de 3. Y entonces nos damos cuenta que 2.000 cc nos van a corregir 7.3 mil equivalentes de sodio. ¿Listo? Estos 2.000 cc pues los vamos a pasar como lo vimos anteriormente. Entonces que el 50% en las primeras 6 horas y el otro 50% en 18 horas. Y por último, en el tratamiento de la hipernatremia, pues tenemos que ponerle líquidos de mantenimiento al paciente. Las pérdidas insensibles
eh, se ponen entre 30 a 50 cc en los pacientes por kilogramo, perdón. Entonces, esto es lo que vamos a reponer dependiendo de las pérdidas. Listo. Entonces, tenemos ya para terminar la exposición un caso clínico. Entonces, masculino de 34 años de edad, quien consulta urgencias por cuadro de 18 horas de diarrea acuosa y que presentó convulsiones hace 30 minutos. Pesa 80 kilos, no tiene antecedentes de esquizofrenia ni hipotomanía. En presencia suya hace una convulsión tónico-clónica, tiene estos laboratorios, tiene una glicemia normal y un ataque de cráneo normal. Entonces, alguien dice cuál es el diagnóstico de este paciente, cómo es la hiponatremia de este paciente. Pues creería que es una hiponatremia severa, probablemente hipovolémica. Sí, y ahí hace falta una cosita. La osmolaridad, ¿sí? Sí, exacto, Pero no me exactamente. acuerdo cuál es, lo siento. Entonces, esto es una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica, severa, aguda. Sí. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial de este paciente? ¿Ustedes qué piensan? Que tenemos que eh, eh, ¿cómo es que se llama? O sea, ¿tenemos que calcular el sodio o tenemos que meterle de una vez el bolo de 100 cc? El bolo por la convulsión. Exactamente. Listo. Entonces, después de esta primera reposición que le hicimos, le pasamos 3 bolos, revaluamos el sodio y encontramos que tiene 118. Entonces, yo decido aumentarle 5.000 equivalentes más para llevarlo a 123. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de cuánto cc de solución salina al 3% para darle a este paciente en 24 horas. Listo, entonces, lo mismo que vimos anteriormente. Vamos a usar el suero salino del 3%, entonces 513 menos 118, que es lo que el paciente tiene actualmente, por su peso, por el agua corporal total más 1. Entonces, esto nos va a dar que nos corrige 8.000 equivalentes, que 1 litro de solución salina al 3% nos va a corregir 8.000 equivalentes, pero yo solamente quiero corregir 5. Entonces hacemos la regla de 3 y encontramos que le vamos a poner al paciente 625 cc de cloruro de sodio al 3%. Estas fórmulas también las podríamos hacer esta fácilmente la podríamos hacer de pronto con un suero salino del 0.9. La guía europea también, o sea, la mayoría de la literatura también habla de que la reposición siguiente a los bolos se hace con suero salino al 0.9. Sin embargo, a veces los pacientes necesitarían que les infundiéramos 3, 5 litros de agua y pues no, muchas veces estos pacientes son ancianos, eh, eh, tienen algunas comorbilidades y no digamos que someterlos a, a, a una sobrehidratación pues puede sernos más perjudicial que beneficioso, ¿no? Listo, tenemos este caso clínico que es el de hipernatremia. No es para calcular tanto, simplemente es para eh, analizarlo. Entonces, es una paciente femenina de 45 años de edad, con una historia de 20 años de trastorno bipolar tratada con litio. La paciente se somete a una cirugía abdominal y no le administraron nada por vía oral a partir de la medianoche anterior. Los líquidos que le administraron en el perioperatorio son isotónicos. El sodio antes en el preoperatorio fue normal y 24 horas después de la cirugía es de 158 milimoles litro. Es tratada con dextrosa al 5% en solución salina al 0.45 a 100 mililitros hora y el sodio plasmático aumenta a 165 durante 8 horas. La osmolalidad urinaria claramente vemos que está aumentada y tenemos un sodio urinario
aumentado de 36 milimoles. Ella tiene un cuadro clínico de poliuria, polidipsia, orina clara, letargo y demás. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de este paciente? Porque creen que ella, ¿cuál es la etiología de su hipernatremia? Si alguien sabe o no sé, o qué piensa. Pues se me ocurre de pronto algo mixto entre no hidratar a la paciente, pues por someterla a una vía oral y también ponerle líquidos que igual eran isotónicos y tenían sodio con un sodio de base que ya estaba por sí elevado. Exacto, también. Sin embargo, esta paciente tiene diabetes insípida nefrogénica causada por la terapia con litio a largo plazo. Yo sé que es algo sacado muy, o sea, no viene mucho al caso, pero es un caso interesante. Se han reportado que alrededor del 10% de los pacientes tratados crónicamente con litio evolucionan a una diabetes insípida nefrogénica. Y lo siguiente sería es quitarle litio, eliminarle litio a esta paciente. Pues además, eh, el sodio plasmático preoperatorio pues fue normal porque la sed la impulsó a reponer las pérdidas de agua. Sin embargo, pues los líquidos perioperatorios de ella eran casi isotónicos, entonces esto le dejaba una casi que nada de agua sin electrolitos, entonces por lo tanto pues la excreción de orina diluida sin reemplazo del agua pues la llevó a una hipernatremia severa, ¿sí? Em, ¿Y qué les parece el tratamiento con solución salina al 0,4.5, al 0,45 que le hicieron? O sea, al 0,45. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué piensa? Bueno, a estos pacientes, pues en general sí hay que tratarlos con soluciones hipotónicas y esta es una solución hipotónica. Sin embargo, pues esta fue inadecuado, se fue a 100 mililitros por hora porque solo le proporcionaban como 50 mililitros por hora de agua libre de electrolitos, o sea, menos de la mitad de la tasa de pérdidas urinarias de agua que ella tuvo. Y sí, entonces, em, ¿cómo vamos a tratarla nosotros? Vamos a hacerle una infusión rápida de dextrosal 5%. Esto se puede combinar, por ejemplo, con furosemida para eliminar el exceso de sodio y demás. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu charla, muchas gracias por los ejercicios y espero que a los que han asistido y han podido llevar el hilo de un tema tan denso como este lo hayan podido entender bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta y no la quieren hacer por acá, siempre pueden escribirme a mí para yo transmitir la pregunta a los doctores. Y pues a propósito de esto, no sé si el doctor tenga quizá algún comentario que hacer. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, buenas noches, doctores. De antemano felicitarla por el enfoque que se le dio a la exposición. Este es un tema que es bastante denso, es un tema del día a día y es un tema que toca entenderlo muy bien por lo que representa el sodio como tal, tanto la parte de la hiponatremia como la hipernatremia, para conocer la etiología exacta de este tipo de trastorno hidroelectrolítico que existe en los pacientes. Tienen que tener bien claros los conceptos tanto de hipo como de hiper y la manera de cómo tratarlo. Y de igual manera, saber cuál es la etiología exacta para poder incidir sobre la misma, porque de nada nos sirve determinar eh, el saber que es una hipo, una hipernatremia, pero no corregimos la etiología como tal. Ujú. Eh, Se hizo muy didáctica, pues la charla, a pesar de que la parte teórica, como te dije, es un poquito densa, pero yo pienso que con el enfoque de los ejercicios se logró aclarar las dudas.
muy bien con la parte de las reposiciones, tener mucho cuidado, siempre reconocer que la verdadera hiponatremia es la hipo-hipo, nunca se les olvide eso, incluso es pregunta de exámenes, ¿no? Tener en cuenta de que muchas veces las reposiciones las vamos a hacer en piso, no en la unidad de cuidado intensivo. Normalmente lo que ustedes van a encontrar es que la literatura le dice que las reposiciones siempre van a ser de 8 a 12 mil equivalentes, pero por lo general cuando hablamos ya de reposiciones muy altas es en unidad de cuidado intensivo y con catéter venoso central, que van a ver en el escenario de que la mayor parte de estos trastornos lo vamos a encontrar en piso y se le hace las reposiciones en piso. Por esa razón, normalmente uno lo que calcula es para reponer por lo general menos de 8.000 equivalentes. Eso para que lo tengan en cuenta. Obviamente, si ya tenemos una unidad de cuidado intensivo con un catéter central, nos trabajaríamos o haríamos reposición hasta de 12.000 equivalentes. Pero eso es para tenerlo en cuenta. ¿Oyeron? Lo otro es que cuando se hace ese tipo de reposiciones en piso, tener dos accesos venosos, por lo general. No hay afán de hacer las reposiciones rápidas. Ustedes han escuchado lo que son las complicaciones que pueden ocasionarse, más que todo el componente de tipo neurológico. Entonces hay que tener muy en cuenta con las reposiciones. No se afanen en ese tipo de reposiciones. Más que todo, sobre todo en la parte de la hiponatremia, obviamente las complicaciones de tipo neurológica como convulsiones y demás, suelen muchas veces ustedes verla ya cuando tienen niveles de sodio por debajo de 115. No se afanen tampoco cuando vean esos sodios en 120, 124, porque obviamente se pueden manejar de forma lenta, como lo explicó la doctora. Y lo mismo es que muchas veces se afanan cuando ven sodio en 130. Hay que tener en claro también que hay unos tipos de hiponatremia que son crónicas. Estas hiponatremias crónicas son más que todo en los abuelitos, ¿oyeron? La otra razón que toca tener en cuenta es el actuar rápido, que fue lo que explicó la doctora cuando quieren manejar con bolos los pacientes con hiponatremia, que estuvo muy bien explicado. Con respecto a las hipernatremias, normalmente cuando tengan estos sodios 155, 150, no se afanen. Normalmente uno les da manejo con incluso muchas veces no con dextrosa, sino con el mismo lactato, con tal de hidratar bien el paciente. Más que todo van a ver las soluciones al medio cuando los pacientes ya manejan niveles de sodio mucho más altos. Estoy hablando de niveles de 165 para arriba, 160. Básicamente hay que tener en cuenta que todo depende de la condición neurológica del paciente. Muchas veces van a encontrarse sorpresas de sodio muy alterados, pero que el paciente neurológicamente se mantiene bien. Entonces, en ese orden de idea también va a ser el manejo. De antemano, nuevamente, felicitaciones a la doctora y si tienen alguna duda para poderla resolver. Gracias, doctor. Yo sí tengo pues algunas preguntas y quisiera saber pues obviamente en tu experiencia en los pacientes que están con terapia de reemplazo renal, ¿existe algún trastorno al que sean más propensos o alguna consideración para tratarlos o abordarlos clínicamente? Normalmente los pacientes cuando están ya en terapias de reemplazo renal, los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes, pues la hipercalemia. No hay tanto componente en la parte del sodio, a no ser que tengan pacientes que disminuyan la parte del consumo de, de líquido que terminen haciendo hipernatremia. Por lo general, los pacientes son una hipercalemia, pero es por la condición renal terminal de base. Ahora, trastorno en el sodio, sí, muchas veces los vamos a encontrar, manejan unos sodios de tipo limítrofe que llama mucho, pero es más que todo en aquellos pacientes en los cuales cuando son sometidos a terapia de reemplazo renal se realizan altas dosis de ultrafiltración, que eso sí tiene repercusiones en los pacientes. Pues son aquellos pacientes que son sometidos a ultrafiltraciones muy marcadas, que los pacientes terminan con compromiso hipovolémico y pueden terminar en la famosa hiponatremia, hipovolémica e incluso isosmolaria.